CETES ya no es la mejor inversión en 2026. Los rendimientos no han parado de bajar, probablemente van a seguir bajando y la realidad es que ya hay mejores opciones con mayores rendimientos. En este video analizaremos, Manolo y yo, cuáles pueden ser esas alternativas y si realmente sigue valiendo la pena invertir en CETES en 2026. ¿Cómo andas, Manolo? Es que, Omar, mucho se habla de la importancia de que las inversiones superen la inflación, lo que suben las cosas. Imagina que las cosas suben en promedio, vamos a poner un 5% en un año en particular, y tienes una inversión que te estuviera pagando, hablando en lo general, un 3%, pues sí está creciendo el dinero, pero en términos reales no está superando la inflación. Y entonces cada vez está haciendo más chica la brecha entre lo que está de excedentes los CETES comparado con la inflación. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Por eso, pues, quizá revisar qué otras alternativas hay, otros instrumentos de CETES directo, fuera de CETES directo, y no quedarnos con los típicos, ¿no? Porque ya se habla mucho de los bancos, las SOFIPOS, mencionaremos algunos ejemplos, pero hay otros instrumentos que puedes ir un poco más allá, que puedes tener un mayor rendimiento potencial en el largo plazo, pero tienen implicaciones. Vamos a partir, Manolo, de lo que hay ahorita, ¿no? ¿Cómo están los CETES actualmente? Y lo vamos a ir comparando con otros instrumentos, a ver qué tal. Fíjate nada más, al 24 de febrero, en la última subasta, los CETES a un mes, Manolo, ya traían una tasa del 6.84%. Esta tasa es anual. Al año estarías cobrando menos del 7%, que sigue siendo alta, fíjate, respecto a los históricos que ahorita vamos a ver. Pero yo me acuerdo cuando estaba en el 11%, ¿no? Y estábamos encantados de tener dinero en CETES, pues porque el 11% era el doble que la inflación, era muchísimo más. Ahorita, híjole, pues bueno, ya la inflación andará en el 4, 3 puntos y algo, ya es menos, ¿no? Que la inflación es más bajita que antes, pues el rendimiento también es menor y se empiezan a ver atractivos otros instrumentos. Fíjate, por ejemplo, aquí abre la inflación, Manolo. La inflación ha bajado. Antes llegamos a estar en una inflación, pues promedio andamos como en el 4 o 5%. Hubo periodos altos ahí en 2022 que llegó hasta el 8%, y luego las tasas subieron y la inflación se fue calmando, 4 y algo, 4 y algo. Ahorita vamos en 3.79% anual, la inflación más reciente. Entonces se ha ido calmando la inflación, pero también han ido bajando las tasas, porque acuérdense que las tasas las subieron para controlar la inflación. Ahora, ¿qué dicta las tasas? Pues es la tasa objetivo que pone Banco de México, te va a dictar las tasas de CETES, y fíjense cómo en los últimos 10 años ha habido bastante volatilidad. Ha habido momentos, por ahí del 2016, donde lo que pagaban los CETES, similar a esta tasa objetivo, era del 3.75%. Para el 2019 llegó a su máximo en 8.25%. Para el 2021 andaba en el 4% los CETES. Tuvimos el plazo más, o la tasa más alta en 2023, 11.25%. Que era un momento interesante para los que invertíamos en renta fija. Y pues vean cómo escalerita ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando. Ahorita vamos en la tasa objetivo del 7. Fíjense cómo ya los CETES ya están dando menos 6.86. Probablemente se están anticipando a que la tasa va a seguir bajando. Ahora, ¿hasta dónde va a bajar, Manolo? Pues no sabemos. Ha bajado a 4, ha bajado a menos del 3. No sabemos a dónde va a llegar. Imagínate niveles del 3 y que tuvieras los CETES varios años pagando el 3 y tantos. Quizá las SOFIPOS se están alineando mucho y los bancos a los CETES y a la tasa de referencia. Entonces imagínate que llega un año que el CETE pague el 3 y que una SOFIPO tenga una promoción al 4 y otra que quiera traer más gente 5, y ese es el entorno de tasas 3, 4, 5%. Y ahorita mencionabas el tema de la inflación, que si bien lo podemos ver en niveles históricos del 4, a veces por arriba o por abajo, pero ese también es el dato general, que es un buen indicador porque al final pues es una canasta de muchos productos, servicios en diferentes tipos de tiendas. Pero, pues, por ejemplo, hace unos días veía un reporte de cuál es el incremento de las casas de Sociedad Hipotecaria Federal, y dependiendo del estado veíamos un incremento en el 2025 de algunos estados de más del 10%. Otro ejemplo que me viene a la mente son los seguros de gastos médicos mayores, que tuvieron un incremento muy fuerte recientemente, entonces de más del 10%. Entonces también va a depender mucho de lo que tú consumas y no necesariamente es superar el 4% promedio, sino la inflación real de tu consumo de las cosas que por lo general tú compras y además son preponderantes en tu gasto. Ahora, veíamos hace unos momentos, hablamos de hasta dónde va a llegar. Pues sí, efectivamente nadie tiene la certeza total de hasta dónde van a llegar las tasas, pero
Me gusta a mí revisar mucho esta encuesta de expectativas económicas que realiza Citi a diferentes grupos financieros y les pregunta de varias variables, incluyendo la tasa de referencia. Y mira, dice, por ejemplo, al cierre del 2026, BBVA dice que va a estar en 6.50, Banamex que al 6.50, vemos por acá un HSBC que dice que al 7 y tenemos en promedio dicen que 6.50. Oye, ¿y el próximo año 2027 cómo va a estar? Que baja un poquito, pero pues 6.44 en promedio. Hay quien dice que baja hasta el 6, hay quien... Pues fíjate cómo muchos están hablando de que entre un 6% de tasa tanto para finales del 2026 como el 2027. No visualizan que haya una bajada tan drástica que va a llevar al 5, al 4, al 3. Puede pasar, hemos visto que luego en estas encuestas inicia el año y ponen que va a estar en un panorama y termina el año y está completamente diferente. Les pasa mucho con tipo de cambio. Por ejemplo, nada más para el récord dice que el tipo de cambio va a estar en 18.75 al final del año. Vamos a ver si es cierto. Y eso pues daría un poco de oxígeno y de tranquilidad para el inversionista que usa CETES, pero tampoco el panorama se visualiza lo contrario, que vuelvan a subir. Veo muchas personas que luego preguntan, oye, ¿será que los CETES vuelven a subir a niveles del 11, 12? Digo, es probable que pueda llegar a pasar en el futuro, pero no se ve en el corto plazo, 2026, 2027. Y si me apuras, pues todavía puede pasar muchos años más para que volvamos a ver esos niveles. Así es, Manolo, y yo no sé los campeones, pero yo personalmente si veo un rendimiento del 6% sobre mi inversión, pues no me emociono, no digo, híjole, qué padre, qué bueno que tengo ahí la gran parte de mis ahorros. La verdad es que no, la verdad es que ya empiezo a pensar, bueno, pues a lo mejor el dinero que tengo ahí va a ser mi fondo de emergencia, dinero para el corto plazo, pero todo lo demás, lo que es para construcción patrimonial a mediano o largo plazo, pues con un 6% anual, definitivamente no me va a dar para la inflación del seguro de gastos médicos mayores, que fue un súper golpe. Sí me llegó un aviso de que iba a subir como 15% en mi caso. Dije, wow, no, pues ni cómo, ¿no? Entonces, para aquellos campeones que coinciden con esa idea y dicen, bueno, pues yo a lo mejor tenía la mayoría de mis ahorros en CETES o tengo todo en CETES, quiero buscar otras alternativas, pero que no me vayan a estafar, ¿no? Que estén reguladas, que tenga la opción de acceder a rendimientos mayores, tal vez eso sí, corriendo un riesgo más alto, porque bien sabemos que los CETES son la inversión más segura que hay en México. Cualquier otra inversión, pues te podría pagar más, debería pagarte más, porque si no, pues ¿para qué te vas allá? Y va a tener más riesgo. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas opciones? Pues voy a empezar hablando de una, bueno, lo que me parece una opción muy sencilla, que realmente siento que no requiere tanto esfuerzo, que es fácil iniciar, difícil dominar. Y estoy hablando de la bolsa de valores, específicamente, Manolo, de los ETFs, paquetes de muchas empresas, de diferentes nichos, sectores, paquetes de, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el S&P 500, paquetes de empresas del sector salud, del sector financiero, del sector tecnología. Fíjate nada más, aquí puse muchos ETFs de todos colores y sabores y puse el rendimiento de los últimos 12 meses del último año. Ahorita veíamos que los CETES pues van a estar pagando menos del 7%. Oye, ¿cómo les ha ido en el último año a las acciones? ¿No? En este caso a los ETFs, pues mira, de entrada aquí, la gran mayoría se ve en verde, lo que se ve en rojo es porque dice que es inverso y eso no lo vamos a tomar en cuenta. Básicamente todo subió y lo que iba en contra, que iba a subir, pues bajó. ¿Qué está en verde? Todo. ¿Qué está más en verde? Pues mira, por ejemplo, sector salud, un ETF que se llama XBI, 43% subiendo 12 meses. Hablando de tecnología, vemos un 65%, un 21%, un 19% en ETFs tradicionales. Oye, de esos de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, un 15% en 12 meses, el doble, ¿no? Del 7% que están dando los CETES, eso es lo que ha subido. Acuérdense que es un histórico y en el futuro esto podría ser diferente. Podría haber periodos donde esto sea negativo y en vez de un más 15 diga menos 15, menos 20, sí podría pasar. Pero en general en los últimos 12 meses le ha ido bien. Ahora sí que a lo que busques. Oye, empresas mineras de oro, ¿no? No, pues esas subieron mucho, 170%, 190%. Y hay de todo, ¿no? La plata. Oye, el que invirtió en plata, 167% en 12 meses. ¿Cuánto te hubieras tardado en CETES, Manolo, para llegar a un 167%? Pues ojalá y a los campeones les toque vivir eso, no decir, yo obtuve 167% de rendimiento invirtiendo en CETES, pero probablemente ya sea en la vejez, ¿no? Cuando lo podamos decir, si es que lo logramos. Entonces aquí pues pasó en un periodo muy rápido, que es algo atípico, no pasa siempre, pero cuando pasa, qué alegría te da. Esos son los ETFs, Manolo.
Y vaya cantidad de ETFs de diferentes estilos. Digo, hay algunos que se empalman, que tienen pues, a lo mejor exposición a las mismas empresas, pero hay por sector, por industria, por tamaño, por tipo de estrategia. Hay ahora sí que un panorama muy amplio. Y miren, voy a meterme a ver modo de ejemplo un ETF pues, de manera, uno que ahorita me vino a la mente. Oye, alguien que quisiera invertir en todo el mundo, Vanguard Total World Stock, y tal cual podemos entrar aquí a la página de Vanguard y ver, oye, replica el rendimiento de un índice a nivel global. Y puedes ver, por ejemplo, rendimientos históricos. Me voy a ir al promedio de muchos años para no ver un año atípico como fue justo el 2025, que fue un año bastante bueno atípico. Promedio de 10 años, 12.79. Cuando los CETES estaban al 11.5, casi 12, y veías este tipo de resultados, decías, no, pues ¿para qué me meto a la volatilidad de tener un portafolio global que puede haber años negativos, laterales y que es mucho más complejo si el CETE directamente me da el 11.5? Pero bueno, cuando ya se entiende la realidad que habíamos explicado en muchos videos de que hay panoramas alcistas, bajistas, no solamente en la bolsa, sino también de panorama de tasas, pues alguien dice, ay, pues ahorita que está el 6 y tantos, 7 y tantos el CETE, pues a lo mejor tiene más sentido buscar algo que en el largo plazo pueda tener mayor potencial. Insisto, ya sabemos que estos rendimientos no son garantizados, es la gran diferencia la renta variable y te tiene que gustar la estrategia, te tiene que gustar, por ejemplo, me voy a ir acá a ver un poco de los países en los que invierte. Pues invierte en Estados Unidos, en Japón, Gran Bretaña, China, Canadá, Taiwán, Suiza, un portafolio de varios países, pero principalmente de Estados Unidos. Oye, quiero ver, por ejemplo, cuáles son los sectores principales: tecnología, finanzas, industrial, consumo. Oye, quiero ver las empresas. Esto es importantísimo. ¿Te gustan las empresas a las que tienes exposición? Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tesla, etcétera. Entonces, es un mundo completamente diferente, Omar, al que mostrabas. Aquí, insisto, tiene un factor de volatilidad y en el otro tienes el factor de pues, conocer desde el principio los rendimientos. Y creo que lo bueno es que no están peleados, no es blanco y negro, uno es mejor que otro. Uno tiene característica de estabilidad, uno tiene característica de conocer el plazo, de menor riesgo, y otro tiene quizá mayor potencial de rendimiento, pero con mayores riesgos como la volatilidad. Y pues una combinación entre ambos mundos puede también funcionar bien para algunos inversionistas. De acuerdo, Manolo. Hablando de volatilidad, vimos ETFs, veamos también acciones individuales, ¿no? Que el campeón sofisticado que dice, no, yo todavía quiero más, ¿no? Para mí no es suficiente eso que veían los ETFs, más muy poquito, me la quiero jugar, estoy consciente del riesgo. Bueno, a lo mejor eliges una que otra acción que te guste, que le das potencial. Ve de referencia, campeón, cómo le ha ido a ciertas empresas. Voy a mostrar varios periodos, empezando con el de un año. Por ejemplo, la acción de Google, una empresa que probablemente todos lo conocen, han usado el buscador de Google, han usado YouTube. Bueno, pues esa empresa está en la bolsa de valores. En 12 meses subió 73%. Vamos a ver, por ejemplo, la misma acción, pero en 3 años, ¿no? A ver si, oye, pues a lo mejor ese año fue bueno, pero hubo años malos. Bueno, en 3 años en total, esa acción subió 248%. De hecho, fíjate qué curioso, si me voy al periodo de un año, se ven algunas en verde y varias en rojo, ¿no? Se ve también algo de rojo, pero me voy al periodo de 3 años y fíjate cómo se borra mucho el rojo. De hecho, ya se batalla para ver un rojo fuerte, ya casi no se ve poquito rojo. En las mismas empresas, vamos al periodo de 5 años y aquí se ve poquito más rojo, parecido al de 3 años, mejor ligeramente más rojo en algunas específicas, y 10 años y ya se batalla, ¿no? Para encontrar algo en rojo. O sea, estas empresas en el largo plazo, pues a la mayoría les ha ido bien. Eso es una de las bondades de la bolsa, ¿no? Que son inversiones a mediano o largo plazo, que si tú compras buenas empresas y las dejas ahí mucho tiempo, pues es muy probable que veas, digo, estos números se ven exagerados, ¿no? Si tú ves, oye, el que compró Microsoft hace 10 años, pues ahorita lleva 655%. Y ese es de los bajitos, ¿no? El que compró Apple hace 10 años lleva 1000%. Ya multiplicó 11 veces su dinero. El que invirtió en Nvidia, no, pues ese está bien contento, 24,000%. Son datos reales, ¿eh? O sea, oye, el que invirtió en Costco hace 10 años, pues hace 10 años Costco no era como que la nueva super empresa, ¿no? El Starbucks que va empezando. Pues no, ya está bien establecido, ya todo el mundo lo conocía. Y aún así en 10 años, 600%. Un Walmart que también ya estaba en todos lados, ya probablemente iban a ese súper, pues de todos formas en 10 años, 460%. Rendimientos exagerados, Manolo, en empresas que no necesariamente son la nueva joya de la corona, no la nueva gran empresa. Eran empresas que ya estaban, que eran buenas y lo siguen siendo.
Sí, creo que ahí el salto está bien interesante. Eso sí, ya requiere más estudio. El otro es como, ¿cuál es la tasa? Dime un poco la regulación, quizá revisar algunos números y ya, ¿no? No hay tanto pierde. En CETES no hay tanto que revisar. Pero ya hablando de una acción, un ETF, sí vale la pena que estudies y que tengas metodologías. Ahorita tenemos también una bonita sorpresa para los que nos están escuchando en este episodio. Ahorita la damos tanto más adelante que puede ser un buen diferenciador para quien quiere estudiar de acciones, de ETFs y se va a poner bueno. Pero también, Omar, algo que ahorita estaba reflexionando es, incluso hay estrategias que no son tan complejas y que, digo, puedes superar a CETES con visión de largo plazo. Por ejemplo, ahorita me estaba metiendo a ver y tiene rato que no nos metíamos. ¿Cuál es la tasa de los bonos? Y mira, bloquear al 9% a 20 años sin complicarte tal cual. Acuérdate que el bono te paga una tasa fija en el mismo CETES directo. Eso sí, es de largo plazo, es a 20 años, es otro tipo de instrumento, pero pues si el CETES está en niveles del 6 y en este momento alguien te ofrece un 9.29 por 20 o 30 años, pues está interesante. Digo, tiene sus ventajas y desventajas, pero pues es lo bonito. Alguien que dice, oye, pues me voy a un nivel intermedio como el bono, me meto a ETFs, me meto a acciones y pues hay muchos más instrumentos para escoger y diversificar. Muchos más, Manolo, no nomás son los CETES. Y hablando de otro instrumento que es diferente a los que hemos visto, también está en la bolsa de valores, pero se enfoca en bienes raíces. Estoy hablando de los fibras, fideicomisos de bienes raíces que están en la bolsa. Pues fíjate que este año ha sido muy bueno para los fibras. Vamos a ver 3 de ellos y cómo les ha ido en diferentes periodos. Por ejemplo, el fibra más popular, no Fibra 1, el más grandote por mucho en México, en un año subió 33%, más las rentas que estuvo pagando, súmale a lo mejor otro 7, 8, 9, 10% adicional a esto. Muy, muy bien, pero si te das, por ejemplo, un plazo más largo, 5 años, caray, en 5 años subió 25%. ¿Cómo? Si en un año subió 33, pues porque en otros años estuvo lateral, ¿no? A lo mejor bajó, subió, bajó. Entonces en 5 años la plusvalía no se ve tan exagerada, pero aún así, en los 5 años estuviste cobrando la renta, que es adicional a este rendimiento. Entonces aquí ya empieza a hacer un poquito más de saber cuándo entrarle, no saber cuándo comprar. Ya no es de que, bueno, pues voy y compro ETFs, voy y compro acciones, voy y compro fibras. Pues si tomas una mala decisión, o sea, incluso podrías estar en números rojos. Por ejemplo, mira, el que le entró caro aquí en 2024, hace no mucho, cuando estaba arriba de 30 pesos, llegó a estar en 32. Si a lo mejor ahí la compraste, pues porque dijiste, oye, está subiendo mucho, déjala compro, pues todavía estarás en negativo porque ahorita vale 29, ¿no? Años después. Entonces también eso te puede pasar. Digo, es un caso no tan malo porque es muy parecido el precio, pero hay casos donde a lo mejor la compraste muy cara y ya nunca volvió a sus precios. Por ejemplo, está esta otra, Fibra MQ, en un año también le fue bien, 18%, un periodo más largo de 5 años, 52%, mira, también bastante consistente, un crecimiento bueno. Y tenemos por último a Fibra Monterrey como ejemplo. Digo, hay varias, aquí vamos a ver estas. 33% en un año, ahorita anda en un precio bastante alto. En promedio, por ejemplo, en 5 años, en total lleva 29%. Y si nos vamos a su histórico, pues la historia ya es un poco distinta, ¿no? Oye, de 2014 a 2026, pues lleva 31%, porque salió a 11, esto está en 15. Entonces, fíjense cómo es de temporalidad, ¿no? Pero hubo momentos en la pandemia donde estaba en 8 pesos, pues vale 15, pues ya vale el doble. Importante, ¿no? Saber cuándo entrarle, saber que es un instrumento más complejo, yo diría no tan riesgoso como las acciones, menos volátil, pero que si lo agarras a un buen precio y sabes cómo identificar eso, pues puedes aprovechar esas oportunidades, ¿no? Eventualmente, como nos decían los directivos, Manolo, en las entrevistas que vamos a tener con ellos de algunos fibras, nuestra acción o nuestro CBFI cotiza muy barato, no tenemos descuento importante, y pues parece que tenían razón. Ahorita ese precio ya ha subido mucho. Sí, recuerdo esas reuniones, no sé, fueron ¿qué? 2022, 2023 con diferentes directivos y 2025 fue atípico para muchos fideicomisos, pero es interesante. Por ejemplo, cada instrumento tiene una naturaleza distinta. En el caso de fibras, pues se busca la distribución, que pueden ser diferentes tipos de pago, las distribuciones, los reembolsos. Además, se tiene la ventaja de la exención de impuestos a la apreciación. Entonces, cada instrumento tiene como sus bondades. Algunos instrumentos son más para mayor riesgo, pero mayor potencial. Otros son para flujo más apreciación. Los bonos es una tasa fija. Los CETES pues es de cortito plazo, ya tienes una tasa conocida. Cada instrumento creo que tiene una bondad y creo que lo bonito es cuando empiezas a ver las características de cada uno
y empiezas a hacer esta combinación de acuerdo a tus objetivos. Hay instrumentos para el corto, para el mediano y para el largo plazo, de menor riesgo, de mediano y de más riesgo, con mayor potencial. Cada instrumento es muy distinto. Y Omar, pues a mí me encantaría lanzar la sorpresa que les tenemos a los campeones, porque justo hay tantos instrumentos y tanto ahorita ya tantas personas preguntando qué hay más allá de CETES, qué hay más allá de las SOFIPOS, que ya muchas han ido castigando los rendimientos igual hacia el 7, que lanzan promociones de una tasa especial, pero solamente por los primeros 10,000, por los primeros 25,000, y está bien, se pueden aprovechar, pero pues hay un mundo todavía más allá de ello. Así es, Manolo, un mundo muy grande y justamente pues viendo que ahorita los rendimientos en la renta fija son más bajitos, ¿no? Y que están bajando, siguen bajando y que los campeones tienen ese interés, ¿no? Por aprender por otros instrumentos. Pues recuerden que nosotros tenemos el diplomado en inversiones de campeones financieros. Lo mencionamos usualmente en los videos, pero ahorita nos animamos a dar todavía un pasito más, Manolo, un pasito más allá y vamos a dar un descuento por tiempo limitado que pues, rara vez hemos dado. Si es que lo hemos dado alguna vez, vamos a dar el 20% de descuento adicional al precio que ya viene aquí, todavía 20% de descuento, pero nada va a estar vigente, Manolo, desde hoy que sale este video hasta el 9 de marzo. Ya el 9 de marzo en la noche se acaba el descuento y si lo quieren adquirir, pues lo pueden hacer, bienvenidos sean, pero sería al precio original. Este diplomado justamente abarca desde los CETES, fíjate, y todo lo demás que está en CETES, como bonos, UDIBonos, todos los instrumentos de renta fija y luego esos instrumentos que ahorita se pueden ver más atractivos que los CETES, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de valores, lo que hablábamos ahorita, de los ETFs, a detalle, de las acciones, a detalle, de los fibras, tenemos horas y horas de contenido, porque aquí no es nada más bajar la aplicación e invertir, eso es fácil. Lo difícil es saber qué comprar, cuándo comprar, cómo analizarlo, y eso solo en horas y horas de contenido lo podemos explicar a detalle. Por eso lo tenemos también estructurado en el diplomado. Entonces, Manolo, para los campeones que se quieran unir, que les interese dar ese pasito más, yo los invitaría a que aprovechen ese descuento. El código es APRENDE20, todo pegado aquí viene en la pantalla, y con eso van a poder acceder a 20% adicional. Mira, lo está poniendo Manolo. Fíjense cómo baja de 5,400, 20% de descuento, que son 1,000 pesotes, y queda en 4,352. Se puede sacar a 3 meses sin intereses. Se puede, el acceso vaya es vitalicio, tenemos un chat para responder dudas, hacemos en vivos, aparte todo el contenido de más de 40 horas, está muy completo, Manolo. ¿Hasta qué día quedó? El 9 de marzo del 2026. Pues unos cuantos días. Yo los invito a también a aprovechar justamente esta promoción. Nunca la habíamos dado, va a ser solamente por este tiempo que estamos mencionando. Y ahí encuentran todo en la página en campeonesfinancieros.com/diplomado. Ahí está todo el temario, opiniones, cuánto duran las clases, preguntas frecuentes. Ahí ya le das a acceder y puedes aplicar el cupón Aprende20. Y pues creo, Omar, que justo todos los años hay oportunidades. Hay muchos instrumentos hacia afuera. A veces es en la renta fija, a veces en la renta variable, a veces en una combinación. A veces un sector, incluso de la misma bolsa, ya está mucho más caro, pero hay otros sectores donde puede haber oportunidades. Hay metodologías, a veces es buscar momentos estratégicos, ser constante. Hay muchos casos, cada inversor es diferente y creo que es un diplomado que ayuda mucho al aprendizaje. Por ahí los vamos a ver, campeones. Me gustaría también que nos dejaran sus comentarios aquí abajo en la cajita de YouTube. Si están en YouTube, si están en otra red, también déjenos sus comentarios, pues puede ser en Facebook. En Spotify, pues de perdida, ayúdenos dejando ahí una reseña del podcast, calificándolo. Díganos qué sienten ahorita que los CETES están bajando, qué otros instrumentos conocen, en dónde más están invirtiendo, para que las demás personas tengan unas ideas, ¿no?, de todo lo que se puede hacer en este gran mundo de las inversiones. Venga, pues sigan a Omar Educación Financiera, el Lago Los Business y en Campeones Financieros en todas las plataformas estamos y nos vemos en el diplomado. Hasta la próxima.